En esta sección tenemos al diácono David Leatherby, que va a compartir con nosotros historias reales sobre personas comunes que han demostrado virtudes extraordinarias. Por favor, démosle la bienvenida a diácono David Leatherby. Buenas noches. Good evening. Ok. Okay. ¿Por qué nos estamos Why enfocando are en we las virtudes? focusing on the virtues? ¿Cuál es la razón What is the principal main de reason? que estamos Why are haciendo we todo doing esto? all of this? ¿Por qué queremos Because we parecernos want a to be Jesús? conformed to Jesus, right? Jesús, Jesus, Él no poseía he did not virtudes. possess virtues, Él no right? He creció en didn't virtud. grow in virtue. ¿Y por qué es Why eso? is that? Porque Él es Because Dios. he is God. Así que cuando So escuchamos we que hear Jesús that creció en Jesus grew in sabiduría, en wisdom and conocimiento, knowledge, right? Él no But poseía Jesus virtudes. did not possess ¿Por qué? virtues. Why is that? Porque Él es la He virtud. is the virtue. Él es el amor. He is love. Él es la felicidad. He is Él es la joy. He perfección. is Él es la protection. sabiduría. He is wisdom. Todas las All the virtudes es virtues Él. are Him. Así que estamos So we are practicando sus virtudes practicing y these tratando de virtues and crecer en trying to grow virtudes in para que virtues so that nosotros we can podamos become ser como Él. like Him. To Crecer en grow in virtud virtue requiere dos requires cosas. two things. La primera es One morir is a ti dying mismo. to self. Cada Every vez single que time you creces grow en in cualquier whatever virtud que estés virtue you're practicando practicing o or enfocando focusing on en cada each día, day, es it una is a muerte. death. You Estás die to muriendo a something algo in yourself de ti mismo and y you again nuevamente make a tomas una decision to decisión de choose escoger God a Dios first. primero. Two Así que dos things. cosas, Die to morir a ti self mismo y and escoger a choose Dios primero. God first. Así es como That tú is how you creces en grow una in virtud. virtue. Pero So algunas some people personas no don't se dan realize cuenta de that. eso They y think, I dicen, just have no, to yo solo tengo que luchar struggle contra with this, esto. right? Pero lo But que what you haces do is es you morir die a ti to mismo self y entonces and then you abres tu open a place in corazón your heart and y hay there's room lugar for para God que to Dios enter. entre. All right? Jesús Jesus dice, said, si if tú you obey obedeces my mis mandamientos, commandments, right, entonces yo then I will vendré y mi come Padre and my vendrá Father y will haremos come and we aquí will make nuestro our hogar. home in you. So that then we Y can de esta become manera conformed podamos to Jesus semejarnos Christ. a Cristo. Okay. How ¿Cuántos de many of you ustedes say, Dear dicen, Lord, Dios help mío, me to ayúdame a be ser a santo? saint? I got to Tengo que tell you, decirles that was hard for me to say. que para mí eso resultó muy 'Cause I didn't know difícil, if I really wanted to be a porque saint. no I sabía wanted to go to realmente si heaven. yo quería ser But boy, santo. being a Sabía que quería saint, ir you al got to cielo, sacrifice, pero para you ser got un to give up santo all the tienes que fun hacer unos stuff, sacrificios, right? tienes You que dejar can't todo do el all the lado things you want to do. divertido, You got to give your no puedes life to hacer todo lo God and que you lose your quieres, tienes que freedom. darle tu vida a Dios y pierdes All tu of those libertad. things I just said Todas esas cosas que are acabo the de voice decir of the enemy, son la the voz voice del of the enemigo, world. la voz del And mundo. so if you Así cannot que si say the ustedes no prayer, pueden Dear Lord, decir la I want to oración, be a saint. Help me to be a Dios saint. mío, quiero ser Then you santo, say this ayúdame a ser prayer. santo. Dear Lord, give me Entonces the di esta desire oración. to want to Mi be a Señor, dame saint. el deseo de querer ser santo. Right? Give me a desire for heaven. Hazme, Give me a dame el desire to know deseo you, de querer Lord. el Give cielo, me de a querer desire to conocerte, serve. Señor. Dame el deseo Give de me the servir. desire to Dame el overcome my deseo faults. Give de me this superar mis desire planted debilidades. in me Dame el so that deseo then I will strive injertado en for it. mí para You que yo see, luche por God él. wants us to be a saint, but if we Dios can't quiere que ask seamos that, and santos, it's hard to pero say no that, podemos pedir eso. Y es but difícil de really when you decirlo, la become a verdad. saint, what happens? Pero ¿qué pasa cuando te haces santo? Holiness equals Santidad es igual happiness. a Did you felicidad. know that? ¿Sabías eso? Holiness equals Santidad es igual happiness a santidad, and digo, joy a and felicidad fulfillment. y alegría y plenitud. So, Así don't que listen to that little word. no escuchen a eso pequeño, a Jesus ese said, pequeño mundo. if you are my Jesús disciple, dijo, you will pick up si tú eres mi your cross discípulo, and you will follow levantarás me. tu cruz y me And the church seguirás. teaches that there is Y la no iglesia nos enseña salvation que for no hay anyone salvación para nadie without the cross.
sin la cruz. right? So we live in a time when everybody tries to get us Pero to estamos lay viviendo en down una the época cross, en la que la make gente quiere que life dejemos easier. nuestra In cruz fact, it's para que kind of a se nos sea time of más false fácil. Y de hecho es compassion una where we época de think, falsa gosh, that compasión en la person que over there is creemos, suffering Dios, esa persona está because sufriendo the mucho porque church's rules las are too reglas de la strict iglesia or son demasiado rigid or estrictas lacking in o compassion. rígidas o faltas And de so I'm going to compasión. be more Y compassionate entonces than the yo voy a church ser and más Jesus. I'm compasivo going que to la tell that iglesia person y to que lay down their Jesús, y le voy a cross. decir They a esa don't have to persona carry it. que deje su cruz porque Is no tiene that por qué true cargarla. compassion? ¿Será una verdadera No, compasión? it's the false No, es church. una And falsa so there are iglesia. many Y that hay are muchas deceived in the church. que son There are many, engañados many por people iglesias. today. Hay They mucha want to gente que alleviate hoy en día suffering, quieren aliviar el and sufrimiento they think that's compassionate. y And it would piensan que eso normally es be, right? compasión. But what if Y you're normalmente lo suffering for a sería, just pero reason? ¿qué tal si tu sufrimiento tiene una We razón? carry our cross for Nosotros a just cargamos reason, nuestra and then cruz what por una happens? razón. We're ¿Y entonces qué perfected pasa? through that. So Somos many in the church perfeccionados por today ella. say, Así que lay down muchos your en la iglesia cross. Oh, if you have actualmente those dicen, oh, desires, deja tu they cruz. must have come Si from tienes God. ciertos You can deseos, deben de venir engage seguramente in de those Dios. desires. Tú If your puedes satisfacer suffering esos in your deseos. life, Si estás it's sufriendo en okay. tu God vida, doesn't want you to suffer. Take a está bien, pill. Dios no quiere que sufras. Just Tómate go to esa sleep. pastillita. We have the Solo church vete a of the dormir y ya no cross vas a despertar. that says Y tenemos there a la is iglesia no de la cruz y que salvation without the dice, no hay cross, and it salvación isn't sin dying to cruz, yourself. que It's es choosing muriendo a ti God that you mismo are y made eligiendo a free, Dios, that you are que tú perfected. eres And hecho there's the libre y other church that perfecto. says Y we entonces have está la otra compassion on iglesia you, que lay down dice, your no, cross, you nosotros shouldn't have tenemos to suffer. compasión, deja tu cruz, tú no You tienes see que that? sufrir. So it's a ¿Te das trick. cuenta? Es una Most trampa. saints were made La or mayoría de los came santos about fueron because they were forjados o hechos perfected in the virtue porque that they fueron struggled the perfeccionados en la most virtud contra la against. cual lucharon más en su All the vida. saints did not Todos possess los all the santos, virtues. ellos no tenían todas las Padre virtudes. Pio had a bad El temper. Padre Pío tenía un mal genio, por ejemplo, He's a great saint. y ahora But es un gran God santo. perfected him Pero in Dios the lo area he was weak. perfeccionó You know what area he en was weak aquello in? donde él era Have you débil. ever read ¿Y Padre saben en qué era Pio's débil? ¿Alguna vez letters? han leído sus cartas? Some of his letters. En alguna de sus cartas dice, I'm not going to no heaven. voy a I'm a ir al weak cielo. person. Soy una Pray persona for muy me. Help débil. me. I'm Oren losing por my mí, faith. I'm in ayúdenme, estoy darkness. perdiendo la fe, I'm estoy en struggling. I'm so tinieblas, estoy imperfect. batallando, He soy tan was imperfecto. afraid always Él that he was siempre tenía failing. miedo de haber Always he was fallado, afraid. siempre And tenía this is miedo. something he had to Y esto es battle with algo his con lo que whole luchó life. toda su vida. His whole life. You think Toda su Padre Pio with vida. all ¿Lo those pueden creer? El gifts? Padre Pío con todos He estos was dones, afraid él in tenía many temores de ways. muchas And so maneras. what we do is Y each of entonces lo us, que what we tenemos que have to hacer es que do is cada we uno de pray nosotros es for the orar virtue that por la opposes virtud que se our opone a weakness. nuestra debilidad. If you're suffering from Si sufres depression de or depresión o sadness, what do you pray tristeza, for? ¿por qué virtud debes The pedir? virtue of joy, La right? virtud de la If you're alegría. suffering from bad Si sufres de thoughts, malos temptations, pensamientos, what do you pray tentaciones, for? ¿cuál The virtud virtue of pides? purity. Dear La de la Lord, pureza. I pray for the virtue of Señor, te purity. pido por You la virtud ask de la him, pureza. right? Se lo pides, ¿ok? Anger. I'm Enojo. struggling with anger. You Estoy pray for the batallando con virtue of what? con el enojo. ¿Qué Patience pides? or Paciencia, forgiveness. perdón. If you're suffering from Si fear, sufres de miedo, dear Lord, I pray for the virtue of mi holy Señor, te boldness. pido Give por me the audacia courage. santa, If por you're coraje, por lukewarm, you pray for the valentía. virtue of Si zeal. eres If you're tibio, lazy, you pide pray for the entusiasmo. Si desire eres to flojo, pide el serve. deseo de servir. Dear Lord, give me the desire to serve so Señor, I dame won't el be a deseo de couch servir potato. para no ser un Okay? vago, And ¿ok? so what I don't think Lo that que, we realize lo is que that no it is creo que nos demos asking cuenta God es for the que es grace, conveniente que le pidamos a Dios por las right? gracias And then he gives que you this necesitamos desire y and he entonces plants Él in te you a da ese desire to deseo y become lo injerta en perfected and ti grow in these para virtues. ser It perfecto y isn't crecer en virtud. 100% our will. No depende We have to 100% de choose nuestra it, voluntad but it is God humana. who Tenemos propels que us. elegirlo, You know, pero es in Dios my quien nos prayer impulsa. preparing for this, Saben, en mi looking for oración examples of preparándome para people esto, who have buscaba por lived ejemplos de who have personas done things que that are habían hecho heroically cosas virtuous. heroicamente I thought, virtuosas. God has given us Saben, some examples
Dios well. nos ha dado unos muy How buenos about ejemplos. Abraham? ¿Qué tal Abraham? Abraham had to leave his Abraham tuvo home, que dejar su right? hogar. How fearful must that be? Is this God that is asking me to Es abandon este all my Dios que está family, all my pidiéndome que friends, abandone a toda mi all the familia, home mis I've known, amigos, todo lo que and es go mi somewhere hogar, else? And e ir then a God otro tells lugar. him, you're Y going to be entonces, the luego father Dios of le dice, generations more numerous vas a than the ser el stars. padre de una And gran then he says, your only generación más son, who you numerosa que had las when you're 100 estrellas. Y years luego le old, dice, y tu único I want hijo, you que to ahora sacrifice him. el más How amado, quiero about the que lo woman sacrifiques. who had ¿Qué 7 tal de la sons? mujer que tenía 7 You hijos? remember her? The ¿Se woman acuerdan with de esa 7 mujer sons? con 7 The hijos? king said, if you deny El your rey le faith, dice, si you won't niegas tu die. fe, no And morirás. one by one, he killed her Y uno por sons, uno mató cut a off sus their hijos. hands, their Les tongues, cortó sus manos, la tortured lengua, them right in front of her. los And what did this torturó mother do? frente a ella. ¿Y qué les Be dice esta madre? faithful. It is Tengan better fe. for you to Es die mejor para maimed ustedes morir than not to go to mutilados que no heaven. And alcanzar she el exhorted cielo. every Y one of entonces her ella sons as they exhortó a killed cada them uno de right in sus front of her. hijos mientras los Everyone. mataban What kind of enfrente a de mother ella. could do that? ¿Qué clase de madre puede hacer eso? John the Baptist, Juan el her Bautista, por ejemplo. marriage, we Todos all know his conocemos esta story. historia, Heroic, virtue, la stand de up for the heroica virtud truth. por defender siempre la verdad. Anyway, all the saints, En fin, all the todos los saints. We could santos. name all the De todos saints. los santos podemos mencionar But muchas today I want to talk virtudes, about a couple of pero people hoy quiero too that hablar are de algunas personas amongst us that que I have están met justamente personally. entre These are nosotros, stories historias that de I know personas que personally. conocí personalmente. I want to tell you there's a man, Quiero had decirles a de este family, hombre. and he lost his job. Tenía una familia y perdió su And he tried and trabajo. tried and tried to get a job. Trató y trató You de may have encontrar un heard Father trabajo. Leatherby tell this Quizá han story. escuchado al padre But Leatherby this contar su man historia, could not get hired, pero and pretty no soon he logró que ran lo out of his contrataran savings, y muy pronto and se he had to quedó borrow sin money from ahorros y family, tuvo que and pedir he was prestado a su looking for a familia job, and y él finally siguió buscando trabajo y the job finalmente comes. le llegó un trabajo. And he went to Father Leatherby, and he Y fue said, con el Father, padre what should I Leatherby y le do? dijo, Padre, ¿qué debo de I've been hacer? attending daily He mass estado now asistiendo a misa regularly, diariamente and I want to continue y and this quiero job will continuar not allow haciéndolo, me to attend daily pero mass. este trabajo no me permitirá asistir diariamente a misa. Father Leatherby said, Y el padre le you need to dijo, pray about it, and you need necesitas to rezar choose sobre what you esto think God y wants you to necesitas do. escoger lo que creas que He Dios didn't quiere tell que the tú guy. hagas. And what did the El man padre no le do? dio la respuesta. He ¿Y qué came fue lo back que to hizo Father este Leatherby hombre? and he said, Regresó con el padre y le against my dijo, wife and all en my contra de mi friends who think I'm esposa a y de todos mis lunatic amigos que and piensan the que soy un world, I lunático turned y del down the mundo, job. rechacé el trabajo. Can you imagine what all his friends said ¿Pueden to him? imaginar lo que What todos sus kind amigos of le a dijeron? lunatic are ¿Qué you? clase de You have lunático a es? job. Tienes un trabajo. That's your first Es tu vocation. primera vocación. 2 days later, he got a call. 2 días He después got a recibió una job for llamada. almost twice the money, Consiguió un trabajo que and it's a casi job that le allows him doblaba el to attend daily sueldo y mass. es un trabajo que le permite ir diariamente a misa. That's a real person who Esa es lives una amongst persona us. real que vive That's aquí heroic entre virtue, nosotros. don't you think? Esa es una heroica virtud, ¿no lo cree? Okay, I know another couple. Conozco otra They had pareja struggles in their life. con They problemas struggled en su in their vida, marriage and they struggled in other problemas en su ways, matrimonio y con otras and cosas. they made a Y decision. ellos tomaron una They wanted to decisión. put God first. Querían poner a Dios Well, they had como a beautiful prioridad. home. They'd Tenían una remodeled casa it. They hermosa, fixed it up just the way they remodelada, wanted it. It la was arreglaron landscaped. justo It como ellos was querían, con perfect. And it was jardín, paid era down, simplemente perfecta y right? estaba pagada. So they had a low basis. They didn't have to pay a lot of Y taxes, tenían but una they had this pequeña base sin perfect tener que home. pagar muchos impuestos, o sea que tenían la They casa decided perfecta. to sell Y their home decidieron vender su casa and move into a new y home because it was moverse a una close nueva to the casa que church estaba más so that their cerca children could de una walk, so that they iglesia could go para to que sus hijos adoration every pudieran day. caminar y puedan ir a They adoración sold todos los that días. and took something Ellos la so much vendieron less. y optaron por algo mucho más Why? sencillo. To grow in their faith. ¿Por qué? I think that's Para crecer en heroic, su fe. Yo right? creo que eso es They algo chose heroico. to put God Ellos first. eligieron poner primero a Dios.
How about the couples? ¿Qué tal We de have los a lot of matrimonios? examples in our Tenemos parishes. muchos How about the ejemplos en women nuestras parroquias. ¿Qué tal de las and mujeres husbands, the couples y who choose esposos, to be open to life, matrimonios que han elegido ser that abiertos are a la vida ridiculed in the shopping y que son centers? ridiculizados en They're los centros told, don't comerciales, you know what diciendo, causes that? ¿no sabes lo que causa eso? So these people have been open to life. Esta gente ha And estado abierta a now la their vida y children are saben, growing to ahora an sus hijos age han llegado a una cierta where edad their life is en la so cual su vida es tan blessed and bendecida so rich. y They're enriquecida. surrounded Están by rodeados love, de amor, by children, de niños, sometimes de grandchildren, right? nietos. They have been so blessed Ellos han because they sido were tan open bendecidos porque to estuvieron God. abiertos a Isn't that Dios. amazing? ¿No es How increíble many esto? people do I hear, ¿Cuánta gente not es que hopefully yo he Catholics, escuchado? but how many Espero que people no do I hear, oh, católicos, I pero only cuánta have gente two? dice, no, yo solo As tendré if dos. a human Como si being el is ser humano not no of fuese infinite de value. valor infinito. I know a woman, her first Sé de pregnancy una was mujer so cuyo terrible, primer she embarazo couldn't fue give tan birth, terrible, no and it podía dar was a a luz labor that was y so el difficult trabajo de that they parto fue finally had tan to command her difícil que cesarean, and finalmente she had tuvieron to que live it hacerle for hours and cesárea hours and y hours, pues ya llevaban and it was horas so y horas painful, y fue and she was tan afraid. doloroso que ella She was estaba afraid, muy and she didn't know if she asustada wanted to get sobre esta pregnant again because experiencia. they told her she Así was que no sabía probably si going to be embarazarse problem nuevamente again. porque le dijeron que So probablemente she iba a didn't tener know el what to mismo do, so problema she said, y pues no I'm sabía qué not hacer. prepared to have children Decía, no right estoy now. preparada para tener I'm too hijos. afraid. It hurts so Tengo much. mucho miedo porque me So dolió you know what her tanto. husband did? ¿Y saben qué es lo que hizo su esposo? For 1 year, Durante un he año, practiced él practicó being la chaste. castidad. 1 year. He said, I love my Un wife, año dijo, amo tanto a mi and I esposa. love her, and I'm not going to La amo y pressure no la her, and I'm voy a going to presionar. be with her, and Y I'm going así to que voy a support her. estar con ella y And la they're voy a a young apoyar en sus couple. And so decisiones. for a Y eran una year, pareja he joven. lived Y así que por un chastely. año él vivió en Well, his castidad. wife finally came and said, Y it's finalmente su okay. esposa dijo, está bien. Anyway, she's pregnant with Y her bueno, fourth or ahora fifth está en su cuarto o quinto now, embarazo. all through Todos ellos cesarean. nacidos por cesárea. But look at what he Pero did. He mira lo que él loved hizo. her, Él la and amó look at tanto. her. Y Through miremos these a ella. difficult times, she's A pesar open de to estas life. How dificultades, se mantuvo wonderful. abierta a la vida. ¡Qué We have these maravilla! witnesses around Tenemos us. estos testigos en nuestro alrededor. Okay, I know another woman, Conozco a otra mujer couple. She was born casada. with Ella nació neurofibromyalgia. con You guys know what that is? neurofibromialgia, It's the que es elephant una man enfermedad del disease. hombre You've elefante. seen pictures of that guy, remember? Hubo Years ago, fotografías there de was este a hombre guy who was famoso hace famous muchos and he años que had this disease and se they hizo called him the famoso por elephant la man manera because en he la had que growths all lucía, over. por su His head cabeza was tan enlarged and he agrandada walked y hunched over. Remember tenía that? And he had problemas en sus problems with his huesos, bones and tenía spine. problemas Well, con this su woman, columna vertebral y bueno, she esta has mujer that. tenía esta enfermedad. She was born with that and she suffered all through Nació childhood. así y la Curved había sufrido toda su spine, had infancia, con una surgeries to put a curvada, le rod hicieron in. She cirugía para suffered colocarle una pains, varilla had to y remove sufría growths from dolores y her. tuvieron que Well, quitarle anyway, she got quirúrgicamente older. costillas y bueno, en sí. She desired to Ella be a creció mom. y decidió ser And they mamá, told her pero le she had a dijeron 50-50 que chance tenía on every 50% child de to get posibilidad de this que cada disease. hijo heredara esa enfermedad. And she had a mild case. Y ella tenía un caso And look leve how you suffered. y le You can't decía, ever mira cuánto has send sufrido, that to your tú no children. You deberías should de be darle esto a either tus hijos, sterilized or deberías never have de children. esterilizarte o optar por no tener hijos. Her and her husband, they went and they Entonces prayed ella y in su the esposo chapel. fueron a la capilla y fueron a hacer And they prayed oración and they asked y God, le preguntaron a Dear Dios, Lord, what should we do? ¿qué tenemos que hacer, Señor? And you know what they decided? ¿Y That saben they qué would trust God. decidieron? Que iban a confiar They en have Dios. 5 children, Tuvieron 5 not hijos, one has it. ninguno de los 5 lo heredó. And awesome. And they're awesome Es kids too. maravilloso y los niños son maravillosos That's también. called heroic Eso virtue. se llama virtud Wonderful heroica. examples. Tenemos maravillosos Okay, in the ejemplos. deliverance ministry, I was
Cuando worked trabajé in en the el deliverance Ministerio de ministry for a Liberación por while. un tiempo, Deliverance meaning people who have eh, spiritual problems. o sea, Some are pretty trabajé con severe. personas con And problemas I remember espirituales this y one algunos muy woman, severos. it Y was recuerdo esta terrible. mujer, era terrible. She would lose control, she had Perdía no el freedom. control, no era Things libre, would take her over, throw her on the lo ground, she would tenían vomit, she would dominada, la tiraba cry, al she would piso, vomitaba, se scream. She elevaba, was in gritaba, agony. estaba en And this agonía. voice would come out of her Y de mouth, su voz salía esta wow. voz, It was wow, terrible. terrible, un And I rugido remember terrible. while she's Y yo going recuerdo que through la this, veía such a sufrir severe suffering, and I terriblemente just felt so sorry y for me her. sentía We would tan, pray, tan and mal she was por just ella. being Y so nosotros tormented to the orábamos point of almost por ella. dying, you know? Sufría tanto And que she's casi on the moría. ground, I remember Y una groveling, vez se and encontraba en el suelo we had to put gruñendo. towels down for her to Y vomit recuerdo haber on. colocado toallas And bajo ella I para su remember the vómito. priest said, Y "You can't recuerdo go que el on. sacerdote dijo, no It's podemos been like 2 continuar. Han hours. transcurrido We need to como 2 stop horas. Necesitamos and parar come back again." y regresar más And you tarde. know what? She ¿Y tried to saben say qué? something, and we Ella trató couldn't de hear her decirnos because algo of y this no podíamos escucharla ugly por esta voice. So the horrible priest voz. put his head down Así near que el her sacerdote ear. se inclinó a su oído Guess what she said? y adivinen qué dijo. Don't stop. No se detengan. Don't stop. No se detengan. That lady is a hero. Esa She's mujer es free una today. heroína. She's free from Ella ya this. está But I liberada, remember when she said that, I pero thought, recuerdo haber my pensado, gosh, if I only Dios had that kind of mío, si courage. tan solo yo tuviera ese coraje. So there are many, many Así que people around existen us muchos that are casos like como this. este, muchas I personas think alrededor about de St. nosotros. Peter. Pienso en San Pedro. What was his ¿Cuál weakness? era la debilidad You de ever think Pedro? about that? ¿Alguna He vez han denied pensado en eso? Jesus, right? Jesus Él said, negó "You're a going to deny me Jesús. 3 times." Recuerda que Jesús le dijo, me Why? vas a negar 3 veces. Think of Pero ¿por before qué lo he negó? denied him. What did he Piensa try en lo to do to ocurrido antes de Jesus? negarlo. ¿Qué trató de decirle a Don't Jesús? go to the Le cross. dijo a Jesús, no aceptes la cruz. Don't go to the cross, No Lord. aceptes la cruz, Señor. Find another way. And Jesus said, "Get Encuentra behind otra me, manera. Y Satan." Jesús le dijo, Right? aléjate It de was mí, Satan's voice Satanás. tempting Jesus Era la voz de Satanás tentando to a stop Jesús his mission. para The que reason he detuviera su came, misión. La right? razón por la que Peter was él being vino. used by the enemy Pedro estaba because siendo he was usado por el afraid. enemigo porque él tenía miedo de la cruz. You ever think about that? He ¿Alguna was vez han pensado en afraid. eso? And then what happened in Pedro the tenía garden? miedo. ¿Y qué pasó en el huerto de los The olivos? soldiers come to take Los Jesus, soldados and he's quisieron trying to apresar a stop them, Jesús right? y Pedro And trató Jesus de said, "Peter, detenerlos. put away Y your Jesús le sword." dijo, Pedro, deja Why? tu Peter's espada. trying to ¿Por qué? stop because Porque he Pedro estaba was tratando de afraid detenerlos of what was porque él coming. tenía miedo He de was lo que afraid of venía. the crucifixion, Él tenía miedo de la crucifixión. right? And then he denies our Lord 3 Y times. luego Why negó a did he Jesús deny? 3 veces. ¿Por qué lo negó? Because he saw them beating our Porque él Lord and whipping vio him and que scourging golpeaban him al and Señor, que punching le him, daban right? latigazos, que lo flagelaban And y he lo came and golpeaban. said, "Do you know him?" Y la I gente don't le know that preguntó, guy. ¿lo Why? conoces? No, no He lo was conozco. afraid. ¿Por qué? Porque tenía Peter miedo. had fear. Pedro tuvo miedo. So when Jesus Así que cuando Jesús rises from the dead and resucita de comes, entre los muertos y what does he regresa, say to ¿qué le dice a Peter? Pedro? What does he say? ¿Qué le dice? "Peter, do you love me?" Pedro, ¿me Remember? amas? And he asked him 3 ¿Recuerdan? times. Y se Do lo you pregunta realize, 3 veces. though, I ¿Se had a dan cuenta? wonderful priest Yo teach tuve un me maravilloso this, sacerdote que me that when explicó Jesus says, "Do you esto. love Y me?" he cuando asks, Jesús "Do le you love pregunta, me ¿me as a amas? human being, Se lo as a pregunta mammal?" como ser humana. "Yes, ¿Me Lord, I preguntas love como you." ser humano? Y And Pedro then le Jesus responde, sí, asks him Señor, te again, "Do amo. you Nuevamente love Jesús me se lo in a pregunta different way?" de diferente manera, Right? With this como con filial un love. amor And filial. Peter says, Y "Yes, Pedro Lord, le I love responde, you." And he sí, says, "Do Señor, you te love amo. me Jesús in a le divine dice, way me that you would amas die de for la me?" manera divina, de modo que You know morirías what por Peter mí. responds? ¿Y "Lord, I qué love you respondió like a Pedro? man." He Señor, could yo te not amo como hombre. still at that point, Él no even though he pudo, said three incluso en ese times, "I love punto you," que lo he había dicho didn't 3 veces respond que lo to the amaba, last love, Pedro which no was respondió a este a tipo de amor que self-sacrificing love. implicaba este Do you know that? sacrificio, I el never amor knew que that before. sacrifica.
Yo always no thought sabía he said esto. 3 Siempre yeses pensé que to dijo que sí overcome the 3 veces para denials. corregir las ocasiones But en lo que los still, negó. Peter was afraid. O sea que And Pedro how aún did así Peter tenía die? miedo. ¿Y cómo murió Pedro? He died Él murió heroically. He heroicamente. finally overcame his Finalmente fear. se sobrepuso And a when su they said, miedo, "You're going to be porque cuando le crucified," what dijeron did que he iba a ser say? crucificado, ¿qué dijo? I'm not worthy to No die like soy Jesus. digno de Turn morir me como upside Jesús. down. Póngame de And he was cabeza. crucified upside Y fue down. Can you crucificado de imagine? cabeza. ¿Se lo pueden imaginar? Can you imagine? Se lo Peter pueden imaginar. overcame his Pedro venció su fear temor and he a la grew cruz in virtue and y was creció en virtud y perfected fue through the cross. perfeccionado a través de la So cruz. who Así is que, our best model? ¿quién es nuestro Who is the mejor greatest ejemplo? model ¿Quién es nuestro of mejor someone ejemplo who de alguien is virtuous? virtuoso? Who are we going to make our ¿A quién le consecration vamos a to dedicar at the esta end of nuestra this consagración period? al final de este periodo? Right? So ¿Verdad? we have our Blessed Mother Así Mary. que tenemos a nuestra Do you Madre know that Santísima. she ¿Sabían que ella contained and tenía todas exemplified las all the virtudes virtues as y fully las vivió al as possible? máximo, As full as lo possible, she máximo contained them. posible? Las vivía tanto como era Complete. posible, But do you completamente. know that she continued to Pero grow ¿sabían in que them? siguió creciendo en Her ellas? whole life she Toda continued to su grow in vida virtue. continuó At the creciendo en wedding of virtud. Cana, what did she En las do at the bodas de wedding of Caná, Cana? ¿se acuerdan lo que hizo en las bodas de She Caná? propelled her son to the cross. Ella impulsó a su hijo a la She pushed cruz. him, Lord, Ella lo they empujó. have no wine. Señor, ellos no And he tienen looks at her vino. and he says, Y él la mira y why le did he dice, say this? My hour is not yet ¿por qué come. dices esto? Mi hora What did todavía he aún no mean? llega. ¿A qué se refería He says, Jesús? you're Me estás propelling me to my empujando death. a la muerte. And what did Jesus do? ¿Y Remember qué es how the lo que hace scriptures say he Jesús? was ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? perfected through obedience, not Que just to fue his Father, perfectamente but to his obediente, mother. pero no solo a su So padre, sino Mary, también a think su of what she madre. did. Así que She María, piensan offered en lo que her hizo. son. Ella ofreció It su wasn't hijo, against her a will. su You hijo. think of No her at the fue foot of the en contra de cross. su What was she voluntad. doing? ¿Se She was acuerdan al pie de la cruz? offering ¿Qué her estaba haciendo son. ella? Ella estaba And at ofreciendo a that su hijo. moment, she was Y en ese momento perfected in ella love. fue She perfeccionada en el reached the amor. pinnacle of Ella love. alcanza la Why? cima del How did amor. she do ¿Por that? qué? ¿Cómo Because lo hizo? she desired what Porque ella Jesus desired. deseaba lo que She su loved hijo her son so deseaba. much Amaba that tanto a what su he hijo loved, que she ella loved. amaba lo que su hijo Isn't that amaba. great? ¿No So es what does that maravilloso? say to us? ¿Y qué nos dice How todo do we eso? grow in virtue? We ¿Cómo need to crecemos en love virtud? Jesus enough Tenemos que amar that tanto a we love Jesús what he que loves. amemos lo que Él Isn't ama. that great? ¿No Our es Blessed Mother, maravilloso? she is the Nuestra Madre perfect example that Santísima, we should always ella es el follow. perfecto ejemplo de lo que nosotros Always, debemos always. elegir siempre, And she knows how to siempre, grow in siempre. virtue Y because ella she's a sabe cómo human crecer being en like virtud, us. She porque es grew un in ser humano virtue. como nosotros. Creció en Every virtud. single day she grew in Cada virtue. día creció en So virtud. that's why we make this consecration Por at eso the end of estamos our haciendo esta period. consagración You al know, final de St. este Louis de periodo. Montfort, he San wrote Luis de Montfort True Devotion to escribió Mary, la verdadera and he's the devoción a one who María, inspired Pope y él John es Paul to quien put the inspiró a motto Juan on his Pablo crest of II arms, para poner Totus su Tuus, lema I am Totus totally yours, Totus, Mary. soy todo Right? tuyo, John María. Paul carried this book Juan Pablo around II cargaba for, este he said, libro many years and read it over por and over varios and over años y lo so that leyó he could una y otra comprehend the vez role porque of decía que Mary quería in comprender God's el rol de plan. María en los And he planes de began to Dios. realize that it Y was empezó much a darse greater than he ever cuenta thought. que John era Paul más II grande did. lo que And se even pudiera Pope imaginar. Benedict credits Incluso el his Papa Benedicto devotion to Mary reconoce que su to what he devoción a learned from María Pope John viene de Paul. lo que aprendió de Juan Pope Pablo John II. Paul helped Juan Pablo Pope II ayudó Benedict al Papa understand the Benedicto role of a Mary. comprender Do you el know rol de that? María. ¿Sabían So eso? anyway, St. Entonces, Louis de Montfort, San he Luis de said Montfort that dijo in the que ending days, that that God en would los raise up últimos días saints Dios even greater than all the iba a saints hacer who have ever surgir lived santos before. más grandes que los santos Is más that hard grandes to que hayan imagine? existido. We just ¿No es mentioned difícil de all these imaginarlo? tremendous Nosotros saints, acabamos de mencionar, all these mencionar holy todos estos people, grandes santos, toda and in esta the gente ending santa. days, St.
Y en los días finales, San Luis dice que a través de Nuestra Señora, los santos más grandes de la historia surgirán. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, pues Juan Pablo II, como Benedicto, nos han dicho que vivimos tiempos especiales. Estamos viviendo en tiempos que han sido profetizados. Estamos viviendo en tiempos difíciles en los que la iglesia está siendo dividida y vemos la corrupción en nuestra iglesia. Así que esta es una época que nuestra fe será desafiada como nunca antes lo había visto o se ha visto en la historia de la iglesia. Pero la iglesia nunca ha muerto, aunque por momentos parece que sí, pero nunca ha muerto. Pero se nos ha dicho en el catecismo que la iglesia seguirá los pasos de Jesús. Igual que el maestro le ocurrirá al sirviente. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y la iglesia debe vivir su pasión hasta que parezca que ha muerto. Nosotros podríamos ya estar viviendo en estos tiempos. ¿Están preparados para tener la fe de un Abraham? San Luis de Montfort dijo, solo aquellos que son cercanos a María perseverarán en la fe. Eso no significa que muchos otros no alcanzarán el cielo. Dios es misericordioso, pero la gente que persevere lo logrará a través de Nuestra Señora. Cuando tú entres a su Inmaculado Corazón, navegarás por encima de las tormentas y del mal y del pecado y de toda la corrupción. Ella te perseverará. ¿Se dan cuenta de esto? Porque ella es la que perseveró en la fe. Ella es el arca de la alianza. Así que ella es la única. ¿Qué haríamos si si pareciera que la iglesia ha muerto? Necesitamos crecer en virtud. Necesitamos crecer para perseverar, inclusive en la oscuridad, incluso cuando parezca que ya no hay esperanza. Porque ¿quién hace la iglesia? Jesús es la cabeza. Los santos están en el cielo. ¿Y qué es lo que dice el Papa Benedicto XVI? La iglesia la componen los creyentes. Así que muchos en la iglesia hoy en día no son parte de la iglesia aunque se sientan en las bancas, porque ellos no creen. Inclusive Jesús dijo, cuando yo regrese, encontraré fe en la tierra. Las cosas se van a poner muy difíciles y no estoy tratando de desanimarlos. Les prometo que estoy tratando de entusiasmarlo, pero quiero advertirles sobre esto. Porque estos podrían ser potencialmente los tiempos anunciados y adivinen qué, los santos más grandes surgirán como nunca en la historia del mundo. Y adivinen quién será. Nosotros, si es que decimos que sí, si perseveramos. Así que esta sencilla devoción que estamos haciendo, donde pedimos por nuestra virtud de todos los días y nos abandonamos a nuestra Madre y estamos planeando hacer nuestra consagración, no es solamente una cosa pequeña, hermanos, es algo tremendo si lo tratamos de esa manera. Así que les animo a pedirle a Dios que les dé el deseo de ser un gran santo, de crecer en virtud y de aquello con lo que más batallas es lo que te va a llegar a ser santo. Así que ora por ello. Con aquello con lo que más luchas será lo que hará de ti un gran santo. Y es requerida la virtud heroica y Dios te la va a dar si se la pides. Amén. Muchas gracias.